Yo le aprecio mucho al comisionado presidente del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y sobre todo algo que es fundamental, la protección de datos personales, algo que luego se olvida. Francisco Javier Acuña, que haya aceptado esta tarde venir a este estudio. Señor comisionado presidente, muchas gracias por la confianza de venir. Te agradecemos todos los comisionados en mi voz, aquí presentes en tu estudio, Al contrario. Yo creo que es una función central. Yo no se podría entender hoy al país sin el INAI. Mira, es uno de los timbres de orgullo de esta transformación democrática que lleva 40 años. Es una institución única en su género en el mundo, porque hay que decirlo, las democracias consolidadas, Joaquín, no necesitan, y sobre todo la europea, que es donde están los máximos niveles, no necesitaron hacer que una institución se encargue de hacer que las instituciones expliquen lo que hacen y lo que deben de hacer. Pero en México se requirió y ya se volvió una institución en su estilo pues ejemplar para que otros países lo adopten. Sí, porque es cierto, en otros países la misma autoridad responde al ciudadano. Bueno, aquí no, aquí se tuvo que crear una institución que fuera la operadora del ciudadano, ¿no? Sí, la operadora del ciudadano, y hay que decirlo, una institución que juega un papel raro, incómodo a las demás instituciones, porque son sus compañeras institucionales de todos los poderes, de todos los niveles de gobierno, pero nos toca ser instigadoras de la apertura informativa y dar, pues ni modo, pues molestar, acto de molestia, señalarles que han opacado, que han ocultado información, y pues ni modo, esa parte es muy ingrata, Joaquín, porque podemos llevarla bien con los otros titulares de las instituciones, pero cuando toca el reclamo y el regaño, pues toca, y ustedes los medios le dan volumen, le dan forma, y gracias a eso la democracia se perfecciona. Hay algo que también es central en este momento, que es la protección de datos personales, en donde estamos desprotegidos, ¿no? Sí, el Estado mexicano, por la vía del INAI, somos la máxima autoridad administrativa en protección de datos personales, no solo ante el sector público, sino ante el sector privado. Ahí hemos avanzado mucho, Joaquín. Claro, es mínimo, es nada, porque tú bien lo dices. El ciudadano moderno es un ciudadano a la intemperie, en el ámbito de la Internet. Vivimos en la Internet, los ciudadanos del mundo. Comemos, compramos ahí, nos divertimos, ahí trabajamos, pero también ahí nos defraudamos, también ahí nos engañamos, también ahí nos amenazamos, también ahí burlamos condiciones y ofendemos y lastimamos la privacidad de gente inocente, sobre todo los niños, los jovencitos, y son los más diestros en moverse ahí y los más expuestos, pero también los grandes estamos en peligro, y sí vivimos en la era digital en una serie de trampas peligrosas, porque no hay regulación internacional que regule en Internet, porque entonces naturalmente la sociedad internacional, los periodistas, sobre todo los que han luchado tanto por la libertad de expresión, se ponen en contra naturalmente de controles, como en China ocurrió con la Internet. Ahora, en el tema de los datos personales, ahí estamos indefensos todos. Nuestros datos van y vienen, sí. Los usan unos, los venden unos, los compran otros. Sí, en México hay un santuario fíjate, es un santuario del tráfico clandestino. El tráfico es clandestino, sí, por naturaleza, de datos personales. Mira, a mí, por ejemplo, me llega todos, un día sí y un día no, de bancos. Por ejemplo, aquí Scotiabank me dice: felicidades, tienes preaprobado un préstamo personal de Scotiabank con tasa fija, contrata este número, vigencia, me dan plazo, ¿sí?, hasta el 31/7/17. ¿Cómo saben los de Scotiabank que este número es mío? Pues lo saben tristemente porque, Joaquín, hay un enorme mercado negro de bases de datos personales. Y muchas empresas, tristemente, aunque formalmente llevan su labor y hacen su papel, y ellos dirán, persiguen la chuleta desde el punto de vista de conseguir clientes a través de ese tipo de promociones, sí, pero hay un intercambio clandestino, indebido, de bases de datos privadas, que muchas se originaron desde el Choice Point, que tú recordarás, sí, cuando se supo que el IFE, ahora INE, entregó esas bases de datos de los, claro, entonces todos los millones de mexicanos. Fue el Partido Movimiento Ciudadano. El Choice Point fue antes, cuando para hacer la CURP, sí, completito el padrón electoral. Sí. Y sabes, nos enteramos que estaba en el Departamento de Estado norteamericano, la copia, vendida por unos pillos, unos funcionarios que lo vendieron y lo entregaron al Choice Point, esa empresa. Pero después, los partidos políticos, sí, algunos de ellos, y están en procedimiento ante el INE y ahora el Tribunal Electoral también, por sanciones muy grandes por haber, pues sí, chorreado la base de datos de sus militantes o de parcelas importantes. ¿Del padrón? No, del padrón entero, porque ellos tienen unas copias, claro, que es la conquista que lograron los partidos para poder tener certidumbre en que no hubiera ese padrón inflado, adulterado, y de muchas gentes que sin vida votaban. Y esa confianza respondieron
vendiendo el padrón. Sí, caray, esas son penas, ahí están los señalamientos y los procedimientos sancionatorios. Ahora, ¿cuál es el mayor reto del INAI? El reto del INAI es mantener lo mucho que ha conseguido, eso que tú nos obsequiabas con esa palabra, de una de las instituciones nuevas, jóvenes, en una democracia de 200 y tantos años de mantenimiento democrático de las instituciones, pero una democracia abierta como la de los años 70 largos, cuando empezó todo este proceso democrático y moderno. El INAI ha recuperado o tiene todavía confianza. Y la confianza se pierde en un instante. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie como periodista. El INAI tiene ahorita varios retos. Uno, lograr que la transparencia y la apertura a la información se sostenga con las exigencias elevadísimas que los legisladores nos encargaron cuando hicieron en la última ley, la Ley General de Transparencia, que todas las instituciones públicas se pongan verdaderamente de cara al ciudadano con unas obligaciones copiosas. Estamos ahorita en una fase muy delicada. Del 22 de mayo al 14 de agosto vamos a tener que explicarle a la ciudadanía cómo andan las instituciones públicas en sus deberes, de obligaciones, de poner en sus portales, en sus páginas de internet institucionales, todas las obligaciones de todo lo que hacen y lo que han hecho. Y es una cosa descomunal. Sí. Por otro lado... ¿Esto abarca también los poderes legislativo y judicial? Todos. Los poderes, la Corte y sus tribunales, sus juzgados, el Senado, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior, la CNDH, el Banco de México, los partidos políticos, los 9 de nivel nacional, y los sindicatos de corte nacional. No, pues... Y a nivel local, los correspondientes de los ámbitos locales, los gobernadores locales, los gobiernos locales con sus respectivos instituciones. ¿Aquí los delegados también? Todos, claro. No, pues ese iba a ser un cochinerazo. Todos. Son casi 8,000 sujetos obligados en el país, me refiero a instituciones públicas, partidos y sindicatos. Es una locura. Al INAI le tocan en principio 868. Del IFAI, que tenía solo los 250 que forman parte del Ejecutivo, que no hay que ver menos, son Pemex, IMSS, las grandotas y las pequeñas. Bueno, pasamos a 860. Imagínate el reto. Y el otro, datos personales. Ahorita en estos días, y aprovechando tu espacio, los legisladores de los estados, ojalá que los legislativos estatales se apuren para que antes del 27 de julio legislen ley de datos personales de su estado, porque solo van 3 estados. ¿3 estados? Sí, hombre. Y eso pues va detenido. Está Durango y está Quintana Roo. Para no equivocarme, el tercero está por consolidarse. Más bien son 2 los que formalmente ya lo aprobaron y publicaron. Bueno, ahora viene una reunión de archivos. Yo creo que los archivos son la documentación de un país, el sustento histórico de un país. Sí. Y en México yo tengo 2 instituciones bueno, 3, que primero por supuesto el Archivo General de la Nación, el archivo de la Revolución, que es extraordinario, claro, y los archivos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin duda alguna, el alma de una nación está en los archivos, pero tú lo dices, Joaquín, y la gran mayoría de la gente creemos todos, a veces así nos vamos todos de bruces con la idea, nos vamos por ahí, que son montículos de documentos viejos, empolvados. No, los archivos son el ritmo de la construcción de las instituciones, el palpitar de cada institución, sístole, diástole, cada instante de la gestión pública está registrada o debe quedar registrada. Si no hay archivos suficientes o simple y sencillamente los que debe de haber de cada registro, este programa, por ejemplo, la oportunidad que tú me brindas ahora de venir aquí, hay una serie de registros que seguro en tu empresa, en el área de tu quedan claros, llegó a tales horas, se pasó esto, lo otro. Eso es un testimonio, un registro. Tú, que es una empresa, me refiero en este caso, un área que comunica al mundo, pero las instituciones públicas tienen que guardar registro de todo cuanto ocurre dentro de ellas para que pueda haber naturalmente luego pesquisas y encontrar lo que no se hizo y que causó daños o efectos irreversibles y que se deben de perseguir, o bien lo que se hizo medianamente bien. Ahora, el Archivo General de la Nación está en Lecumberri. Yo llegué a ir a Lecumberri. Ahí una vez hablé con Siqueiros. Sí, claro. Y, en fin, entré a ese penal terrible, el Palacio Negro de Lecumberri. Yo decía que la Bastilla mexicana. Los presos de conciencia estuvieron ahí. Así es. Todos los dirigentes del 68. Sí, perseguidos políticos. Así es. Y yo te decía, se redimió el archivo cuando se le... También hablé ya ahí con Revueltas, por cierto, perdón. Claro, ¿cómo no? Pues esas figuras extraordinarias del México cambiante, del México renovado que se vino dando en una etapa en la que te tocó ser directo testigo.
Esos muros de ese Palacio Negro, temido, desde luego odiado, repudiado por la población libre que se sentía ofendida, se redimieron cuando ahí se albergó el Archivo General de la Nación. Pero ahí la Galería número 1 se volvió manzana de discordia. ¿Por qué? Porque cuando llegó Fox, el presidente Fox, a su estilo, trocho y de modos pues cortos, estilos nuevos, aventó, así les lanzó toda la cantidad de documentos que forman parte de la Galería 1, que se encontraban en Gobernación, en los sótanos de Gobernación, en la época de otra etapa del México anterior. Y la directora entonces del Archivo General de la Nación no podía, al presidente de la República, además su jefe, porque pues el archivo pertenece a Gobernación, regresarle todo ese mundo de documentos. Porque para que un documento llegue al Archivo General de la Nación tiene que haber antes una preselección muy minuciosa para que tenga valor histórico. No todo tiene valor histórico, imposible guardarlo todo. Y entonces ellos tuvieron que guardar ese documento así como estaba, y para no alterarlo, vino luego una legislación en 2011, que es una legislación que no funciona del todo, pero que puso una cortapisa que es muy lamentable y que ha causado mucha molestia en los intelectuales, en los académicos, en los historiadores y en los archivistas, que es que tú pudiste seguramente y hiciste investigación directa en esos documentos, fuente, pero a partir de 2011 se puso una cortapisa que es indeseable, que decía que se tenían que proteger los datos personales históricos, los datos confidenciales históricos, y eso sirvió para amagar o para impedir, para controlar y regular el acceso a esos documentos que son históricos. Entonces, la discusión que ahora tenemos, Joaquín, y para lo cual es fundamental la oportunidad de tu micrófono, es porque se tiene que generar pronto, esperemos, una ley general de archivos a la altura. Y las organizaciones de la sociedad civil, hoy tuvimos en el INAI el evento, en la mañana se conmemora el Día Internacional de los Archivos. Y la intención es llevar a los senadores las mejores propuestas para que enriquezcan esa propuesta de ley. Sí, pero pues ya como ya están pensando en la sucesión, ojalá pudieran separar, que no van a separar nunca la labor legislativa de las campañas políticas que ya están metidos, porque ya empezó, el 18 ya empezó. Entonces, lo que es lamentable es que desdeñen los asuntos de la sociedad por los intereses políticos y peor aún por los electoreros. Sí, hombre, y en todos los grupos parlamentarios en el Senado hay senadores diligentes decididos a la causa, pero no ha sido lo que ha generado todavía los consensos suficientes para que se revise. Costó un triunfo, 2 años de trabajo para hacer la iniciativa de ley, y la iniciativa se presentó el año pasado en noviembre, y es técnicamente buena casi en todo, pero eso que le falta para ser perfecta es lo que está incomodando las cosas, y una de ellas es la transformación de la AGN, que pudiera ser ya no un organismo encapsulado en el Poder Ejecutivo, dentro de la Secretaría de Gobernación, sino una institución autónoma. Y eso se ha puesto como uno de los elementos que o incluso como un brazo del INAI. Se ha llegado a hablar que sería un tema muy muy interesante, que se enriqueciera al nivel de los especialistas y que animen, pero en todo caso también empezarían a decir que el INAI se vuelve demasiado poderoso y eso también nos vuelve vulnerables a la credibilidad. La mejor solución puede ser un organismo descentralizado de la administración pública para que tenga plena autonomía técnica. Lo que ha funcionado muy bien es el archivo general, el archivo de la Revolución, que está allá en San Ángel. Sí, como no. Depende de Gobernación. Sí, pero es un archivo eminentemente histórico, sí, para reflejar un segmento muy concreto de la etapa del México, que por antigua se ve más romántica quizá. Sí. Acá el problema son los nudos gordos de los temas inmediatos de gestión del muy cercano. Del hoy. Con responsables, con hijos y parientes de aquellos que fueron verdugos. Imagínate tú, la cauda de todos aquellos que fueron hijos de quienes desde en el 68, en el 71, tuvieron un papel lamentable de ser verdugos de otros ciudadanos a través de mandos militares, etcétera, que lo hicieron por obediencia jerárquica. Sus hijos, sus parientes llevan o pueden llevar el estigma de haber sido hijos o parientes. En fin, esto es un gran tema, ojalá puedas venir otro día, porque esto último que acabas de decir me parece central. Sí, el tema de los archivos lo agradecemos, sí. Sin archivos no hay administración pública, no hay historia, claro está, no hay gobierno que sea presumiblemente eficaz. Y como viene el Sistema Nacional de Anticorrupción, en el cual el INAI juega también un papel, si no hay certidumbre de que la gestión pública quede registrada, como las huellas dactilares de lo que hacen los funcionarios públicos, lo que hacemos todos, queden estampadas de manera que puedan venir luego los investigadores a verificar que lo hicimos bien, o que no hicimos bien, o que nos faltó, o que hicimos de más, o que hicimos de menos con agravio al erario, etcétera, pues entonces no puede haber un Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno,
En fin, yo le aprecio mucho al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, que haya aceptado, que haya tenido la confianza de venir esta tarde a este estudio. Francisco Javier, muchas gracias. Aquí un enorme gracias a tu auditorio y a ti especialmente. Al contrario, muchas gracias.